Bueno, una vez más, buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad inicié grabación. En la tarde de hoy vamos a mirar lo que corresponde a la negociación colectiva y la huelga en Colombia. Eficacia, realidades e impacto que tienen las mismas en los derechos laborales colectivos. Agradezco a todas las personas que tengan los micrófonos abiertos que por favor los desactiven para evitar los retornos. Bueno, primero debemos de iniciar esta, esta sesión con una pregunta, la cual está constituida: ¿por qué es importante la negociación colectiva dentro de las relaciones laborales? Me gustaría escuchar la participación de ustedes como aprendices, dos, tres personas que quieran contestar la pregunta, que es: ¿por qué es importante la negociación colectiva dentro de las relaciones laborales? ¿Quién quiere participar? Nadie. Buenas noches, Bueno, profe. buenas tardes, casi noche. La escucho. Eh, para mí lo más importante de una negociación colectiva es cuando de pronto los trabajadores no se sienten conformes en su empresa con ciertas cosas o ciertos reglamentos que hay y que debemos cumplir como trabajadores. Y pues ahí ya pasaría un representante de la empresa, del empleador, y un representante de los empleados a dialogar con respecto. Señorita, se apagó su micrófono. Ahí habrían dos partes, que sería el, la parte negociadora, que sería de parte del empleador, y otro que sería el de los trabajadores, para estar de común acuerdo cuáles son las inconformidades que tiene el empleador con el empleado. Profe, no se le escucha. Qué pena. Preguntaba que si alguien más quiere participar. Respondiendo a la pregunta: ¿por qué es importante la negociación colectiva dentro de las relaciones laborales? Bueno, teniendo en cuenta y agradecido con la aprendiz que participó, debemos de primero presentar el concepto de la negociación colectiva, que es un mecanismo de diálogo entre el trabajador y el empleador, que busca en toda manera regular las condiciones laborales, económicas y sociales mediante acuerdos concertados. En Colombia constituye un derecho fundamental que está muy ligado a la libertad sindical, a la dignidad del trabajador, a la justicia social y la protección del trabajo digno. Entonces, debemos de tener en cuenta que la negociación colectiva puede definirse como el procedimiento mediante el cual organizaciones sindicales y empleadores negocian condiciones de empleo. ¿Cuáles condiciones de empleo? Salarios, beneficios, garantías laborales,
siempre y cuando no tengan una regulación por escrito. Esto quiere decir cuando nosotros hablamos de que pueden negociar los salarios y también soltamos el componente de que siempre y cuando no tenga una regulación por escrito, ustedes dirán, pero es que venga, el salario está en el código sustantivo contemplado, cómo se debe pagar, la forma que se deben pagar. Pero estas negociaciones que hacen el componente sindical, que es el componente colectivo organizado, busca la negociación de salario, aquel que es en especie, que es aquella cuando las personas se vienen ganando más de 2 salarios mínimos del 2025 y ya pasamos al 2026 y siguen ganándose no el salario mínimo, sino un poco más, pero también quieren ver el aumento progresivo del salario que venían ganando el 2024. Esto tiene como propósito lograr acuerdos que regulen las relaciones de trabajo. Reduce de gran manera el conflicto laboral, mejora condiciones de trabajo, promueve estabilidad empresarial y fortalece el diálogo social, equilibrando las relaciones entre el trabajador y el empleado. Esto se encuentra, tiene un marco legal desde la Constitución Política de 1991, en la Carta Magna a los colombianos, en su artículo 39, que habla el reconocimiento de las libertades. ¿Qué libertades? Las libertades sindicales. Ahora bien, el artículo 55 reconoce expresamente el derecho de negociación colectiva. Constituye políticas de Colombia donde se garantiza el derecho a las negociaciones colectivas para regular las relaciones laborales. En la sesión pasada hablamos que en el año 1828, con la masacre de la Bananera, fue el detonante donde los derechos laborales colectivos tuvieron en Colombia. Entonces, de esa forma también debemos de irnos a la historia cuando se dio la primera negociación colectiva. Y esto fue en el año 1848. En este año 1848, cuando los sindicatos aún no tenían un vínculo jurídico estipulado y tasado, por allá los agrícolas, la parte agrícola y las personas que realizan manualidades, los que se denominaban artesanos, tuvieron la posibilidad de empezar a armar sindicatos y empezar una negociación colectiva, buscando que bajaran de inmediato los impuestos que debían de traer las cosas al país, para de esa forma equilibrar y nivelar la forma de trabajo que ellos mismos tenían. Pero en ese entonces fue algo muy fallido, porque venían de negociar de una manera fuerte, de una manera con muchos golpes y muchos muertos, que de verdad desequilibraban la estabilidad de un país. Se comparó en ese momento con lo que se llevó con la masacre de las bananeras en 1828, que en este momento era una huelga que hizo los 26,000 trabajadores de la compañía estadounidense, y los cuales buscaron esta compañía una protección con el Estado, y el Estado trató de dispersar esta huelga, y era tanta las personas que en esos momentos el Estado comenzó por medio del ejército a disparar, y todavía no se alcanza uno a tener la cifra exacta cuántos fueron los muertos de ese momento y cuántas personas quedaron detenidas. Asimismo, estas actividades de las negociaciones colectivas, que buscar el beneficio y la regularidad
para los trabajadores, teniendo en cuenta que deben de hacerse bajo las cosas que no se encuentran estipuladas. ¿De qué forma? De una forma solemne. Asimismo, revisando lo que es el marco jurídico de la negociación colectiva, debemos de llegar al Código Sustantivo del Trabajo. Del artículo 429 al 461 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales regulan los conflictos colectivos, los pliegos de peticiones, las convenciones colectivas, los tribunales de arbitramiento y la huelga. También se sustenta en la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido muy importante porque esta organización internacional ha buscado mediante convenios y convenios que han sido ratificados por Colombia, convenio 98, que es el derecho de sindicalización y negocios colectivos, el convenio 154 de la OIT, que fomenta, es el fomento de la negociación colectiva, y jurisprudencias relevantes como la Corte Constitucional, que ha señalado que la negociación colectiva es un derecho fundamental derivado de la liquidación sindical y el principio del Estado social de derecho. Ahora bien, hablamos que la negociación colectiva es un procedimiento solemne y estipulado. ¿Quiénes lo llevan? Lo llevan de cabeza los sindicatos con el empleador. ¿Quién es el sindicato? No todos sus miembros, y tampoco está en cabeza de la junta directiva de dicho sindicato. Estos sindicatos que dentro de sus funciones encontramos que ellos buscan el beneficio colectivo de las personas, buscan la solución y el trabajo digno de sus afiliados. También nombran comisiones permanentes y comisiones transitorias. Ahora bien, es necesario traer a colación que los sindicatos buscan la forma de hacer las cosas tan solemnes que se necesita un comité negociador. Este comité negociador es el que busca a gran escala sentarse y ejercer el pliego de peticiones. ¿Qué es el pliego de peticiones? Es la forma como se inicia una negociación colectiva. El pliego de peticiones es que el sindicato, si hay un solo sindicato, se sienta y organiza las peticiones que sean formales y que sean aterrizadas y posibles. Y si hay varios sindicatos, ellos hacen una convención colectiva donde todos los sindicatos van a exponer sus ideas y van a hacer un solo pliego de peticiones. Este pliego de peticiones se le entrega al empleador en el mes de febrero, y el empleador, luego de hacerle un estudio exhaustivo a cada punto de esto, estudio que no tiene unos días estipulados, pero sí tiene la forma por jurisprudencia que tienen que ser aterrizados, y por la cantidad de puntos que coloquen será la misma cantidad que el empleador, de días que el empleador tenga para poder definir cuándo iniciará la negociación. Entonces, el sindicato, mediante su comisión de negociación, primero presenta el pliego de peticiones que tiene que representar el interés colectivo. Luego, busca negociar las condiciones laborales. De otra forma, el empleador puede ser empresa privada, empresa pública. Esto no tiene ninguna limitación. Dicha empresa puede ser jurídica o natural, que buscan la función de un acuerdo. Entonces, estas negociaciones colectivas tienen varias etapas, o como dicen algunos tratadistas,
varias formas. Está la presentación del pliego de peticiones, que es una, que ya la hablábamos ahorita, donde se presenta la solicitud de salarios, prestaciones extralegales, seguridad laboral, horarios, incentivos y estabilidad. Esto busca unas condiciones favorables, como por ejemplo, ellos buscan, puede ser algo que esté estipulado en el pliego de peticiones, que el 10% del aumento del salario por encima de los regulados por el Estado colombiano. Las prestaciones extralegales es que el mismo empleador por cada pueda ejercer un negocio financiero y le vaya descontando a estilo nómina a los empleadores, puede ser otro ejemplo. Otro de los horarios puede ser que ellos ingresen desde las 6 de la mañana, cumplan sus 8 horas ordinarias y las cumplan de corrido. Quiere decir que van a salir antes de 6 de la tarde. Otro arreglo de la negociación colectiva es el arreglo directo. Esto tiene una duración inicial de 20 días, prorrogables por 20 días más. Este arreglo directo, que es de 20 días, prorrogable por 20 días más, es donde las partes pueden dialogar, pueden debatir propuestas y negociar beneficios. Esto evitaría conflictos colectivos. Acuerdos o desacuerdos pueden existir. Si hay un acuerdo, se firma una convención colectiva de trabajo, documento que contiene los derechos, obligaciones, beneficios pactados y en el tiempo que se va a cumplir. Si no hay acuerdo, los trabajadores pueden optar por convocar como los requisitos a la huelga, que más adelante vamos a ver en detalle. Entonces, esto no tiene ninguna limitaciones. También existe un componente muy importante para esto, que es el Tribunal de Arbitramiento. El Tribunal de Arbitramiento viene siendo un tercero que decide el conflicto laboral mediante un laudo arbitral. Por lo general existen dos tribunales de arbitramiento. Está el formal y está el informal. Se le denomina informal porque lo constituyen entre las partes. Uno lo coloca a los trabajadores, otro lo coloca el empleador y el tercero lo tiene que mandar el Ministerio del Trabajo. Y los formales son los tribunales que se encuentran en los que son las cámaras de comercio o los diferentes tribunales de arbitramiento y conciliación que tiene Colombia. Este instrumento que hacen en las negociaciones es el instrumento de negociación colectiva. La convención colectiva, acuerdo entre el sindicato y los empleadores, beneficia generalmente a los trabajadores sindicalizados. Ejemplo, si ellos dicen vamos a hacer una prima extralegal, beneficiará a los trabajadores sindicalizados, teniendo en cuenta una línea jurisprudencial que se llama el derecho a la igualdad. Todo beneficio que consigan los sindicatos por derecho a la igualdad y equidad también deben de otorgársele a los trabajadores no sindicalizados. El pacto colectivo es el acuerdo con los trabajadores no sindicalizados. Esto quiere decir que estas negociaciones colectivas la pueden hacer los empleadores que están organizados por un sindicato y los empleadores que no se encuentran sindicalizados. Por eso se llama acuerdo los organizados y pactos los no organizados. El contrato sindical es un acuerdo entre el sindicato y la empresa para prestar servicio. Esto más o menos nació de una disyuntiva de lo que era el contrato de cooperativas. ¿Qué es el contrato de cooperativas? El contrato de cooperativas venía siendo que una cooperativa prestaba los servicios al empleador, el empleador le pagaba a la cooperativa y la cooperativa le pagaba a los empleadores. Llegó un punto por allá en el gremio de los médicos, donde los médicos sindicalizados decidieron poder contratar con el empleador, con el sindicato, y a esto se le denomina un contrato sindical. Esto ha sido discutido por posibles riesgos de precarización laboral. Otro punto importante son los problemas y desafíos actuales en Colombia.
Problemas frecuentes, la baja sindicalización. Y la baja sindicalización, discúlpenme, es haciendo un estudio exhaustivo, yo lo que logro divisar es que uno de estos problemas de la baja sindicalización es la forma de la vinculación laboral. Porque aquí nosotros no es un secreto que una de las más grandes vinculaciones laborales en el momento es la OPS. Y se le llama una forma laboral porque es lo que verdaderamente cumple, pero también hay que dejar claro que las órdenes de prestaciones de servicio no son un contrato laboral, son un contrato civil. Por ende, las personas que se encuentran vinculadas por una OPS no cumplen las características necesarias para llegar a un sindicato. Otra de las cosas importantes de la baja sindicalización son la tercerización, porque las personas que se contratan por cooperativas o por contratos sindicales no pueden pertenecer a un sindicato por la sencilla razón que no cumplen las características para cumplir la característica de poder ser un miembro de un sindicato. Otra de los problemas que tiene en Colombia ahora es la resistencia empresarial. Esta resistencia empresarial es la que todos tenemos o que las empresas grandes tienen, donde ellos, como bien lo vimos en la clase, en la sesión pasada, en todas las relaciones jurídicas se necesita la igualdad y la equidad. En la parte laboral, esto no se da de esta forma por la sencilla razón que esta relación jurídica de la parte laboral siempre hay preferencia por la parte más débil y la parte más débil somos los trabajadores. La parte más fuerte es lo que se llama los empleadores, las empresas. Y otra de las cosas importantes es la informalidad laboral. Cuando hay informalidad laboral, de esta forma no hay sindicatos y si no hay sindicatos no habrán negociaciones colectivas. En algunos casos, lo que se tiene en cuenta es que habrá un pacto colectivo, que es el acuerdo que firman entre el empleador y el empleado no sindicalizado. Entonces, de esta forma nosotros terminamos lo que es el pacto colectivo. Asimismo, nosotros vamos a ver lo que es la huelga en Colombia. La huelga en Colombia es un derecho de los trabajadores o una afectación al funcionamiento de la empresa. ¿Qué piensan ustedes? Si la huelga es un derecho de los trabajadores o es una afectación al funcionamiento de la empresa. ¿Quién levanta la mano? Hagamos esta sesión algo participativa. Dígame, Nelly Andrea Gómez, te escuchamos. Profe, considero que es un derecho que tenemos todos los trabajadores para sentarnos y dialogar y, pues, por decirlo así, discutir por nuestros beneficios o a los derechos que tenemos nosotros como trabajadores. Gracias por tu apunte. ¿Alguien más? Bueno, la huelga, para resolver esta pregunta, si es un derecho de los trabajadores o una afectación al funcionamiento de la empresa, depende. Porque si la huelga se está haciendo bajo el marco jurídico, se denomina huelga. Pero si estamos cumpliendo un cese de actividades que no estamos dentro del marco jurídico, es una afectación al funcionario de la empresa. La huelga es uno de los mecanismos más importantes del derecho laboral colectivo y surge cuando fracasa la negociación entre empleador y trabajador. Eso sí, tiene que tener cierta característica para que se denomine huelga, que vamos a ver.
Es considerada un instrumento de presión legítimo mediante el cual los trabajadores suspenden temporalmente sus actividades para exigir mejor condiciones laborales. Una definición jurídica es la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo realizada por los trabajadores para la defensa de los intereses económicos laborales dentro de un conflicto colectivo. Estas cumplen unas finalidades que es defender el derecho laboral, mejorar los salarios, reclamar condiciones dignas de trabajo, presionar acuerdos en las negociaciones colectivas. Dentro de la Constitución Política, nosotros nos debemos remitir al artículo 56 de la Carta Magna, donde reconoce el derecho de la huelga como un derecho colectivo. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servidores públicos esenciales definidos por el legislador. Cuando habla servidores públicos esenciales definidos por el legislador, nosotros estamos delante que no se le permite el cese de actividades a las personas que están en el área de salud, en urgencias o en cuidados intensivos. Asimismo, se sobreentiende que las personas que prestan servicios públicos esenciales como el agua, la luz, no se les permite que hagan una huelga de cese de actividades completa porque necesitamos tener la prelación de los derechos fundamentales colectivos. Ahora bien, estas personas que están cumpliendo, que son privados, pero están cumpliendo un fin público, como las personas que trabajan en el país, tampoco se les permite la huelga porque están destinados a un servicio de alimentación de los menores. La Corte Constitucional, en múltiples sentencias, ha indicado que la huelga es la manifestación de libertad sindical, derechos de asociación, negociación colectiva y participación democrática laboral. Ahora bien, la regulación legal está en el Código Sustantivo del Trabajo, especialmente en los artículos relacionados con el conflicto colectivo, la suspensión del trabajo, procedimiento de huelga y tribunal de arbitramiento. En los convenios 87 y 98 de la OIT, especialmente el 98 mencionaremos, que no lo hemos mencionado porque el 97 ya se mencionó en el componente de la negociación colectiva. Este 98 de la OIT ha considerado la huelga como un derecho derivado de la libertad sindical. Entonces hablábamos nosotros que la huelga tiene unos requisitos legales, los cuales no pueden realizarse arbitrariamente, debe cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, primero, existencia de un conflicto colectivo entre el trabajador y el empleador. Generalmente surge después de los pliegos de peticiones presentados por un sindicato o los trabajadores organizados, de los cuales tienen que hacer un agotamiento de la etapa de arreglo directo. Antes de la huelga debe desistir este agotamiento de la etapa de arreglo directo, como ya lo habíamos visto antes. Eso tiene un término de 20 días, prorrogables por 20 días más. Si no hay acuerdo, los trabajadores pueden decidir si hay la huelga o si va a un tribunal de arbitramiento. Por lo general siempre van cogiendo la huelga porque el tribunal de arbitramiento deben de cancelar unos cánones de funcionamiento. Luego de esto viene la votación democrática, donde la huelga debe aprobarse mediante una votación. Aquí participan todos los trabajadores afiliados o trabajadores de la empresa según el caso. Esto debe existir la mayoría y por regla general la mayoría es la mitad más uno. Entonces, después que ya esto se dio aprobado, viene la declaración formal. La huelga debe declararse conforme al procedimiento legal. No puede iniciarse espontáneamente. Entonces, aparte de esto, por secuelas de lo que le manifestaba de la huelga que hicieron los campesinos y los artesanos por allá en 1848, la huelga tiene que ser pacífica, temporal y colectiva.
Como pacífica, no puede existir el daño de ningún bien, de ninguna persona, ni física, ni su buen nombre. Temporal, no se puede decir vamos a hacer una huelga indefinida, se dice por lo general se va a hacer una huelga por 5 días. Colectiva, todos los miembros deben de estar perteneciendo a dicha colectividad y esto no puede incluir ni violencia, ni daños a estructuras, ni retención ilegal a personas, ni sabotaje. El procedimiento de la huelga se encuentra ceñido en diferentes etapas. Primero, la presentación del pliego de peticiones. El sindicato planea, ejemplo, incrementar salarios. Entonces, supongamos que para que exista huelga, el empleador no llegó a ninguna negociación y tampoco tuvieron un arreglo directo. Las partes intentarían llegar a este acuerdo. Luego de fracasado la negociación, no se logra un acuerdo. Llegamos a las votaciones. El inicio de la huelga, que es la suspensión colectiva. ¿Cuándo una huelga es ilegal? Una huelga puede ser o se puede declarar ilegal cuando se realicen servicios públicos esenciales como hospitales, servicios de urgencias, policía, administración de justicia, energía, acueducto. También se puede declarar ilegal cuando no se cumple con un procedimiento legal o fueron extemporáneas las votaciones o no se pudo traer a la prueba el resultado favorable para esto. ¿Cuántos tiene los fines lícitos de la huelga se buscan y pueden generar sanciones disciplinarias, despidos despidos justificados, perdón, y declaraciones judiciales de ilegalidad. La huelga en servicios públicos esenciales es un tema de gran debate jurídico porque la Constitución limita la huelga en servicios esenciales, pero surge una pregunta: ¿qué es realmente un servicio esencial? ¿O a qué le hemos de llamar un servicio esencial? Entonces, para eso nos vamos a la Corte Suprema de Justicia, donde ha señalado que un servicio esencial es que no son todos los servicios públicos esenciales, solo aquellos que cuya interrupción ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud y los derechos fundamentales. Ejemplo, la industria privada es permitida, las empresas manufactureras es permitida, el sector productivo es permitido de la huelga. ¿Cuáles son las restringidas? Los hospitales, los servicios de urgencia, las policías. La jurisprudencia y los casos más relevantes ha mencionado la Corte Constitucional que por lo general protegen el derecho de la protesta laboral, la libertad sindical, la negociación colectiva. Pero también ha indicado que la huelga debe representar el orden público, la legalidad y los derechos de terceros. Entonces, de esta forma, nosotros ya tenemos las herramientas y la socialización para desarrollar la evidencia del conocimiento gráfico sobre la negociación colectiva y la evidencia del conocimiento, la infografía sobre la huelga. Estos dos componentes tienen como fecha de vencimiento el día de hoy. Dependiendo la participación de ustedes, tomaré la decisión si se realiza un tiempo complementario para que se pueda dar el desarrollo de estas dos actividades que se socializaron el día de hoy. De esta manera, me resta María José Montero Fonseca, dígame. Profe, hablando de las evidencias del día de hoy, resulta y pasa que yo envié el gráfico, pero envié el que no era, porque es que yo siempre tengo un borrador. Entonces envié fue el borrador y no el gráfico que era. No sé si me lo pueda devolver para volverlo a enviar. Bueno, María José, para yo devolvértelo, tengo que calificártelo, que lo debería hacer el día de mañana, porque yo tuve un percance la semana pasada de salud, de los cuales me vine colocando al día. Regálenme un segundo y deshabilito la grabación y ya seguimos hablando. Sí, señor.
Profe, disculpe, sino que yo tengo problemas con el audio.